Hola, hola, saludos cordiales a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del proyecto de grado. En esta segunda parte vamos a ver el desarrollo del estudio de caso. La segunda parte está conformada, como ya vimos anteriormente, del marco conceptual, que ya lo vimos en el video anterior, explicado con su formato y las fuentes, todo eso. Y pues el día de hoy vamos a abarcar los siguientes componentes de esta segunda parte, que sería el marco metodológico, donde vamos a explicar las estrategias de investigación que se van a utilizar para el estudio de caso, el tipo de estudio y su contexto, y siempre analizarse con cuidado para escoger la mejor metodología de este estudio de caso. Después también vamos a ver el resultado obtenido. En este marco metodológico vamos en este momento a explicarle paso a paso cómo hacer el formulario de Google para poder hacer la encuesta correspondiente. A partir de los resultados de esa encuesta, vamos a ver los resultados que se obtienen, donde vamos a describir los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual mediante la aplicación del marco metodológico, es decir, mediante la encuesta. El análisis de resultados es un resumen de estos resultados obtenidos en que se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone pues la postura crítica del autor. ¿Qué le parece esos resultados? ¿Qué es lo que usted opina? ¿No? Empecemos. Marco metodológico. Nuestro marco metodológico en sí es cómo realizará la investigación para cumplir los objetivos trazados y se redacta en un tiempo futuro. Recuerden, el marco metodológico se debe de redactar en futuro, porque es que vamos a decir cómo vamos a hacer, qué metodología vamos a utilizar para obtener los resultados de este estudio de caso. Y siempre encaminados a cumplir los objetivos que ya hemos escogido al principio. Debe de contener 500 palabras, es decir, más o menos una página de 5 a 6 párrafos. Si usted lo ha hecho a máquina, es decir, en una computadora. Si usted lo hace a mano, es más o menos una página y media a 2. Muy bien, continuamos. Marco metodológico. Consta de 3 partes. Primero vamos a decir qué tipo de investigación es la que estamos aplicando en este estudio de caso, que lo vamos a hacer aproximadamente en 2 párrafos. Después vamos a explicar cuál es nuestra población y cuál es nuestra muestra de estudio, y lo vamos a hacer en un párrafo. Y por último, qué técnicas e instrumentos de recolección de datos vamos a utilizar, que lo vamos a hacer en 2 párrafos, para que más o menos nos salgan las 500 palabras que debemos de tener en este marco metodológico. Pero ya sabemos que el tipo de investigación es el descriptivo, porque para los estudios de casos, la investigación que se utiliza es la descriptiva. Vamos a describir un hecho, un estudio. Y vamos a ver cuál es la población. Población, como ustedes saben, es lo macro, es lo más grande, que en este caso podría ser la comunidad, el cantón, la ciudad, ¿no? Y la muestra es cuántas personas, a cuántos miembros de una comunidad, a cuántas familias o a cuántos miembros de una familia usted va a hacer este estudio. Entonces, población, lo macro, lo grande, ¿ya? Lo que embarca, por ejemplo, si queremos decir en la ciudad de Puerto Viejo, pero no vamos a investigar a todos, no le vamos a mandar la encuesta a todos, esa es la población. Y la muestra, vamos a escoger una muestra de esa población y la vamos a poner que puede ser el barrio Miraflores, puede ser la ciudadela El Paraíso, puede ser incluso la familia Vinces Álava, por decir. Entonces esa es una parte. Un ejemplo claro para comparar población y muestra es un perfume. Un perfume es un poquito más grande, un recipiente grande, pero siempre hay muestras que se entregan para que puedan oler su aroma y que puedan comprar. Y son en pequeños frascos. Entonces, esta es más o menos así la comparación entre población y muestra. En las técnicas e instrumentos de recolección de datos hay muchos. Tenemos encuestas, entrevistas, observación. La que más se está manejando por ahora, por este problema de la pandemia, es la encuesta, porque usted la envía por un medio electrónico en línea y entonces usted puede obtener sus resultados directamente. En entrevista tiene que ser algo, ir al lugar de la entrevista, conversar con la persona y todo eso. Y la observación igual, tengo que ir al lugar, a la familia, a la parroquia, al sitio. Entonces, por lo general, se está utilizando la encuesta en este estudio de caso.
Pero aquí tenemos igual para que usted vea, porque usted puede utilizar cualquiera, ¿no? En las técnicas tenemos observación y encuesta. Para la observación, los instrumentos son ficha de observación que usted tendrá que elaborar para poder llenar los datos que ha observado, lista de cotejo y escala de actitud. Y en la encuesta solamente tenemos que hacer una hoja de encuesta, es decir, un cuestionario, en el que vamos, ya hoy yo les voy a enseñar cómo hacer el cuestionario en el formulario de cuestionario en Google. Entonces, las técnicas también puede ser la entrevista y que pues, tiene que ver también un cuestionario, una escala de opinión o incluso una grabación. Pero ya le digo, la que vamos a utilizar nosotros es la encuesta, porque es la que podemos manejar por vía online, por medio de WhatsApp y que no tenemos que salir y tener contacto con las otras personas por el motivo de la pandemia. Aquí tenemos un ejemplo del marco metodológico. Veamos. El presente, déjenme mover aquí, ahí. A ver, el presente estudio de caso se desarrollará, mira, esta es la primera parte, el presente estudio de caso se desarrollará conforme a una investigación de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, que ya sabemos, ¿no? Ahora, para completar las 500 palabras, vamos a investigar autores que me digan qué es esa investigación de tipo descriptiva. Aquí pongo un ejemplo, usted puede buscar a otros autores. Con años más recientes, ¿no? Aquí nos dice Sabino 1992 ¿qué es la investigación descriptiva? Aquí nos está diciendo, esto de aquí está en normas APA, miren, aquí está el número de página, aquí está la persona, el autor y el año. Y recuerden que si tiene más de 40 palabras, tiene sangría, ¿ya? Y si tiene menos de 40 palabras, va entre comillas. Entonces nosotros podemos ver y de ahí vamos a, eso es como para explicar cuál es el tipo descriptivo y también para poder poner, darnos cuenta que eso de allí es lo que a continuación sigue, ¿no? Y aumentar un poquito para completar nuestras 500 palabras. Entonces, esto sí ya es parte de nosotros. Se recogerá la información mediante la indagación cuantitativa, debido a que tendrá como base datos medibles para identificar los problemas en la comunidad estudiada. La información que se recolectará será la evidencia. De esta manera se identificará los efectos en el ámbito económico de la familia del sitio, de la ciudad, según su estudio. Entonces, el marco metodológico primero lo describimos con un autor, lo decimos, y después ya analizamos nosotros. Ahora, la siguiente parte es la definición de la muestra. ¿Cómo vamos a definir esa muestra de esa población? También vamos a utilizar a un autor donde vamos a decir qué es la muestra. Mire, esta cita es de menos de 40 palabras y cuando tiene menos de 40 palabras va entre comillas, ¿ya? Cuando tiene más de 40 palabras va como el anterior con una sangría. Entonces, en este caso buscamos la cita, la referenciamos y ahí hablamos de eso, ¿no? Y decimos, en este caso, para tomar la información se ha considerado los habitantes de, que es un sitio de la parroquia, de la ciudad, el cual cuenta con una población aproximadamente de 500 habitantes, de la cual se escogerá una muestra que representa 10 familias. La misma será seleccionada de la siguiente manera. Miren que está en futuro. La comunidad está formada por 10 sectores, de las cuales se seleccionará a una familia por bloque para realizar la encuesta y conocer la realidad de cada uno de ellos. Entonces, este es un ejemplo, usted lo puede ver según su realidad. Si en su comunidad no hay 500 habitantes, si solamente hay 200 o hay más, usted tiene que colocar sus datos, ¿no? O cómo usted vaya a escoger esta muestra, si son 10 familias o son 20 familias o solo son 5 familias, o usted va a escoger solamente una familia y dentro de esa familia hay 10 miembros y usted le va a encuestar a ellos. Entonces eso ya corresponde más o menos a un ejemplo, ¿no? Ahora, la técnica de recolección de datos, también buscamos, nos respaldamos en una fuente bibliográfica, en este caso, según Área 2006, que define las técnicas de recolección de datos como el conjunto de procedimientos y métodos que se utilizan durante el proceso de investigación. Usted se sustenta en esta información y empieza ya a redactar con sus palabras. Como existen varias técnicas e instrumentos para la recolección de información en este estudio de caso, sin embargo, para este trabajo se ha escogido la encuesta, que incluye un listado de preguntas sobre el tema, las mismas que están direccionadas y elaboradas para cumplir el objetivo planteado. Y se aplicará una muestra en 10 familias del sitio de la parroquia, la cual será enviada a la cabeza de familia por WhatsApp.
Se utilizará la estadística descriptiva para el análisis de los datos cuantitativos, así como para describir los diferentes resultados con sus respectivos análisis e interpretaciones cualitativas, basada en el marco conceptual. Todo esto, estas preguntas están basadas, encaminadas a cumplir los objetivos y basadas en el marco conceptual que nosotros ya vimos, ¿no? Esta batería de preguntas se encuentra en el anexo número 2. Vamos a poner en los anexos, el anexo número 1 vendría siendo el cronograma de trabajo que su institución le da para saber la fecha que usted va a trabajar el proyecto de grado. Y la batería de preguntas sería el anexo número 2, que usted lo va a hacer en un formulario de Google, que ya le voy a enseñar y que simplemente tiene que hacer captura de pantalla para poder ponerlo como respaldo en anexo. Voy a explicar cómo se hace un cuestionario en Google. Quizás algunos de ustedes ya lo sabrán, pero vamos a explicar para que esté más claro. Usted entra a Google, en Internet, entra a Google, no escribe nada en la barra de búsqueda, sino que simplemente se va al lado derecho, donde está ya su foto, su perfil, y aquí a los lados tiene unos puntitos. Usted hace clic allí y va a desplegar aquí donde dice Drive. ¿Ya? Usted va a hacer clic allí y a continuación le va a aparecer esta página donde en la parte de arriba izquierda nos dice nuevo. Usted va a hacer clic allí, se le va a desplegar unas pestañas y en la parte final dice formularios de Google. Usted va a hacer clic allí y automáticamente le va a salir si usted quiere un formulario en blanco o desde una plantilla. Yo escogí un formulario en blanco para crear como yo lo quiero, pero si usted quiere una plantilla que le sale con un fondo o con una figura, pues lo puede hacer así. Entonces, a continuación, una vez que ya ponemos en nuevo formulario de Google, formulario en blanco, entonces vamos a empezar a rellenar nuestro formulario, nuestra encuesta. En primer momento vamos a poner el título. Aquí se le abre para que usted pueda escribir y usted va a escribir el título que usted desee. Después va a escribir el pedido. ¿Qué es lo que pide usted en esta encuesta? Entonces usted puede decir estimado vecino, estimada familia, estimado estudiante, compañero, no sé, según su tema. Solicito cordialmente conteste esta encuesta para cumplir con mi proyecto de grado con el tema de, y ahí va a poner su tema. Ahí le va a decir, su aporte será muy importante para este estudio de caso. Le agradezco de antemano. Y empieza a elaborar sus preguntas. Hace la pregunta, esas preguntas por lo general son 5 preguntas en las que usted va a tomar el tema macro y la problemática. En este caso están ambas. Mire, estamos hablando de la economía. Dice, ¿cómo era su situación económica antes de la emergencia sanitaria por el COVID? Usted escribe allí y aquí le salen las opciones. Es bueno que usted escriba, haga las preguntas por opciones. Y entonces usted va a escribir, por ejemplo, alta, y ahí le aparece otra opción más. Usted hace clic allí y le aparece para que escriba otra opción, media o baja. Para poder añadir la siguiente pregunta, usted va a hacer clic en este más y automáticamente se le van a aparecer las otras preguntas. Cuando ya termine de hacer sus 5 preguntas, usted va a marcar aquí en la parte superior derecha, en algo azul, usted va a escribir allí, va a hacer clic allí, pero recuerden que en el formulario, al lado de preguntas, están las respuestas. Recuerden que más adelante le voy a decir qué se va a hacer allí para ver las respuestas, ¿no? Usted pone enviar. Al momento de enviar le aparece esta pestaña y siempre le va a salir aquí en correo, o sea, compartir por correo, pero nosotros vamos a compartir por este link. Aquí es el enlace. Cuando hace clic usted allí, le va a aparecer este link. Usted pone aquí copiar y usted con eso puede enviar al WhatsApp a las personas, a las 10 personas que usted quiere, le va a hacer la encuesta o a la cantidad de personas que usted le va a hacer la encuesta. Y ellos van a llenar la encuesta, van a enviar la encuesta y a usted automáticamente le va a llegar el resultado. Miren, el resultado, como ya vimos anteriormente, donde usted tiene que ver para ver el resultado, usted va a ver aquí en un gráfico de pastel circular las respuestas. Mire, aquí la pregunta era, ¿cómo era su situación antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19? Entonces, el 70% que es rojo me dice que media, el 20% que es amarillo me dice que baja y el 10% que es azul me dice alta. Entonces, esto nos está diciendo antes. Hay otra pregunta que usted puede decir, ¿cómo es su situación ahora en la emergencia sanitaria? Entonces ahí va a haber el contraste, que ya va a haber un cambio y de ahí usted puede hacer su análisis, ¿no? Ya una vez que tenemos todos los resultados de nuestro formulario de Google, ya usted ya tiene sus resultados, ¿qué va a hacer?
Estos resultados constituyen la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual, mediante la aplicación del marco metodológico. Tiene que tener 400 palabras, es decir, una página. En estos resultados obtenidos, usted va a colocar los resultados de la encuesta con tablas de datos y gráficos estadísticos. Quizás se le vayan 2 páginas, pero en realidad las palabras, porque va a haber gráficos y tablas, las palabras tienen que ser la que nos estipula allí, ¿no? Ahora, mire, aquí tenemos un resultado. Nos dice, luego de realizar las encuestas, la muestra de la población establecida para el análisis, se obtiene la información mediante la aplicación de 5 preguntas direccionadas a identificar los efectos del ámbito económico de las familias del sitio D, de la ciudad D. La encuesta fue elaborada mediante un formulario de Google. Tiene que explicar cómo lo hizo, ¿no? Ya que este tipo de formularios son ampliamente usados para crear encuestas fácil y rápidamente, pues permiten hacer preguntas a las personas. Ahora, tiene que especificar usted cómo lo elaboró. Dice, el 20 de enero a las 10 de la mañana se procedió a elaborar en primer lugar las preguntas, luego se realizó el formulario de la encuesta. El 21 de enero a las 3 de la tarde se envió a 10 familias del sitio de la ciudad. Al poco tiempo de enviar la encuesta, recibimos las respuestas. De enviar la encuesta, se recibieron las respuestas y los resultados son los siguientes. Entonces, usted tiene que hacer así. Tiene que tener una tabla con los datos y un gráfico. Este gráfico lo saca usted, lo captura de un capture de pantalla del formulario de Google, de los resultados, y usted lo va a colocar aquí. Tiene que enumerarlos y tiene que decir de qué se trata, ponerle el nombre. En este caso, tabla 1, la pregunta era, ¿cómo era la situación económica ante la emergencia sanitaria? Y el gráfico 1. Este gráfico corresponde a la tabla, porque miren, aquí nos dice, alta 1, mire, una persona dijo que tenía, antes de la emergencia, tenía su situación económica era alta, que corresponde al 10%, y aquí lo tenemos, ¿ya? Media, 7 personas dijeron que era media al 70%, aquí está, mire. Y baja, 2 personas que corresponde al 20%. Entonces, esta es la tabla de datos y esta es el gráfico estadístico. Deben de colocar cuál fue la fuente. La fuente fue la encuesta que usted elaboró. ¿Y quién la elaboró? Pues es elaboración propia. O usted puede poner propia, el autor o su nombre. Y aquí viene el análisis. A partir de esos datos, perdón, que usted ha recogido, empieza a manifestar, facilitos esto. Siempre usted dice, respecto a la pregunta 1, ahí tiene que decir, el 70% de los encuestados manifiesta que la situación económica de su familia antes de la emergencia sanitaria era media, como lo dice aquí, frente a un 20% que dice que era baja y un 10% que indica que era alta. Esto demuestra que más del 50% de las familias tenían una economía estable, que le permitía vivir cómodamente antes de la emergencia sanitaria, porque hay 7 familias, más del 50% que te decían que, prácticamente 8, 7 y 8, que vivían bien. Ahora, veamos la segunda. Nos dice la segunda, considera que su situación económica en la emergencia sanitaria del COVID es alta, media o baja. Nosotros tenemos que alta 0, media 3 y baja 7. Se darán cuenta que hay un cambio. Entonces usted esto tiene que analizarlo aquí, dar los resultados y decir, en relación a la pregunta 2, el 70% de los encuestados manifiesta que actualmente considera que la situación económica de su familia es baja. En la primera pregunta decía que antes de la pandemia era media. Entonces ya vemos ahí un cambio frente a un 30% que dice que es media. Eso demuestra que la familia está pasando por momentos difíciles en relación a su economía. Ahí tenemos una comparación. Y por eso, con esa comparación, vamos a ver los análisis, la última parte de esta sección. Análisis de datos, o vamos a examinar los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura crítica del autor. En 250 palabras, es decir, media página. Esto es el resumen de los análisis, de esos gráficos, todo eso usted va a resumir. Por ejemplo, dice, una vez que se detallan los resultados, se comparan los datos con lo que debería ser la situación perfecta para evitar ese problema. Y aquí se emite su criterio como autor. ¿Qué piensa usted? Mire, con las 2 preguntas que vimos en el ejemplo, usted va a decir, qué pena, porque al principio habían 70% de personas con una economía media que vivían muy bien. Y ahora hay un 70% de personas que viven con una economía baja. Cuando hablamos de economía baja, significa que están pasando momentos difíciles, ¿no? Ahora, ejemplo, usted puede empezar así. De acuerdo a los resultados anteriormente descritos en la presente investigación, la comunidad del barrio tal no conoce las formas del COVID-19, ahí tiene que decir todo lo que
el resumen. Este es un ejemplo, pero en el ejemplo que nosotros nos manifestamos es el siguiente. Aquí ya usted tiene que resumir todo lo que está en la parte anterior, en los resultados obtenidos, resumir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos, es lo que corresponde a la segunda parte del proyecto de grado, y aquí les recuerdo la presentación que debe considerar lo siguiente, que ya hay un video donde se está explicando paso a paso cómo usted hacer el formato de su proyecto de grado. Entonces, considero que ya vamos avanzando, ya se logró el tema, ya se obtuvo la primera parte del proyecto de grado, que era la delimitación del problema. Ahora tenemos ya la segunda parte, que vendría siendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo del estudio de caso, que consta con el marco metodológico, con el marco conceptual, donde estudiamos cada una de tanto el tema principal como su problemática, basada en autores. Después tenemos el marco metodológico que hemos visto ahora, que nos habla de cómo vamos a hacer, que sabemos que es de un tipo descriptivo y que lo vamos a hacer a una muestra de una población y que va a ser por medio de encuesta. Después vamos a realizar el formulario de encuesta, que yo se lo detallo paso a paso, y usted con eso envía por WhatsApp a los encuestados y automáticamente a usted le llegan los resultados. Con esos resultados pasa a hacer usted la parte que dice resultados obtenidos, donde allí en esos resultados obtenidos usted va a manifestar qué es lo que sale de resultado de esa encuesta por medio de una tabla, un gráfico y un análisis de ese gráfico, o sea, una descripción, una interpretación de ese gráfico, ¿qué nos dice? Y por último, el análisis de los resultados, que sería ya un resumen de la obtención de los resultados obtenidos, donde usted va a decir, bueno, mucha gente tenía trabajo antes de la pandemia, ahora ya no lo tiene, algunos se han quedado sin trabajo, algunos han tenido que emprender, lo ideal es que las autoridades hagan más fomenten el trabajo, el emprendimiento a las personas para que puedan pasar esta época de pandemia. Entonces ya le viene de su lado, ¿no? La postura crítica del autor. De mi parte, muchas gracias. La licenciada Miriam Verónica Lava García Magíster les saluda, se despide de ustedes. Esperemos que vayan viento en popa con su proyecto de grado, tanto los docentes tutores como los estudiantes, que vamos adelante y que ya vamos por la mitad. Entonces, de mi parte, muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. No se olviden de compartir, de suscribirse y de darle un like si les gusta lo que yo comparto con ustedes. Muy bien, y nos